chicos, buenos días, bienvenidos nuevamente al aula virtual Edificando Corazones a Distancia de la Iglesia Bautista Roca Eterna al sur de la Ciudad de México. Me da muchísimo gusto que estés aquí nuevamente. Como te comentaba la vez pasada, terminamos de estudiar los primeros 4 capítulos del Evangelio de Juan y no sé tú, pero yo estoy sorprendida de todo lo que aprendimos en ellos. Y te comentaba, solamente vamos a estudiar esos 4 capítulos hasta ahora. El siguiente domingo será una clase diferente sobre otro libro. Entonces, hoy para que recuerdes todo lo que hemos visto, vamos a hacer un pequeño repaso. Pero antes vamos a pedirle la ayuda a Dios para que nos ayude a recordar todo lo que hemos visto y para que podamos obedecer su palabra como Él quiere. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por todas las enseñanzas que nos has dado a través del libro de Juan. Gracias porque podemos conocerte cada vez más. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes también a nosotros a día con día leer tu palabra, no solamente los domingos, sino toda la semana y entender lo que tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, pues vamos a ver más o menos qué es todo lo que vimos en estas clases y qué cosas es las que nos podemos quedar que nos han ayudado a conocer quién es Jesucristo. Y esto es muy importante, recuerdan, porque ¿cómo podemos creer en Jesucristo si no lo conocemos? Y Dios tenía todo planeado como se escribieran los libros para que conociéramos quién es Jesucristo y para que al conocerlo podamos creer en Él y saber que tenemos vida eterna en Él. Vamos a ver un poquito en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, vimos que es el verbo, hablamos que Jesús es Dios, Jesús es parte de la Trinidad y que Cristo fue por medio de quien Dios hizo el mundo. Él estaba en el momento de la creación y ese es un punto muy importante para creer en Él. Si Él nos hizo, debemos de creer en Él porque Él nos conoce perfectamente bien. Otra cosa que vimos en el capítulo 1 es que Él era el anunciado. Juan estaba preparando el camino para Él, estaba anunciando a las personas que iba a venir el Cristo. Y recuerdan que decíamos también, toda la Biblia había estado hablando de que el Mesías iba a venir. No solamente Juan el Bautista, sino desde el principio ya sabían que Él iba a venir y podían sentir esa emoción de que iba a venir el Salvador del mundo. Solamente que recuerdan que los judíos a veces esperaban que fuera a lo mejor un superhéroe que los salvara de la esclavitud o que los salvara de los romanos en ese entonces, pero Jesús venía a salvarnos de una esclavitud todavía peor que tenemos dentro. ¿Recuerdas? El pecado. El pecado son todas las cosas malas que hacemos o pensamos o decimos y que luego ya no podemos dejar de hacer. Entonces nos hacen esclavos, ya somos esclavos y tenemos que estar haciendo lo malo y lo malo y lo malo. Y Jesús dice que Él vino para librarnos de la esclavitud del pecado y para darnos vida eterna en Él. También vimos que Él es el Cordero de Dios. ¿Se acuerdan que estaba Juan el Bautista y les decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Él es quien tiene poder de limpiar nuestro corazón. Si nosotros le pedimos, nos arrepentimos de todo lo malo que hemos hecho y creemos que Él murió en la cruz, Él tiene todo el poder de limpiarnos y Él es el sacrificio perfecto para que tengamos nueva relación con Dios. También vimos que Él hacía milagros, ¿se acuerdan? En las bodas de Caná, que se quedaron sin vino, y Él convirtió el agua que estaba en unas tinajas, convirtió el agua en vino. Y esto nos podía hacer saber que Él tenía poder y que venía de Dios y el mensaje que Él estaba diciendo era verdad. Por lo tanto, podemos creer en Él. Si lo que Él dijo es verdad y realizaba señales, podemos confiar en que Él venía de parte de Dios, porque Él era Dios. También vimos que es el maestro. Recuerdan que estaban Andrés y Juan y querían seguirle y lo fueron siguiendo y que Él les preguntó, ¿qué buscáis? Y ellos le preguntaron, ¿dónde moras? Y entonces se quedaron con Él y pudieron estar con Él toda la noche platicando sobre las maravillas de Dios. Él es el maestro, también por eso podemos creer en todo lo que Él dice y en toda su palabra. Recuerdan también cuando purificó el templo, Él tenía autoridad, nadie se acercó y nadie pudo impedir que Él sacara a todos los cambistas que estaban haciendo trampa en el templo y Él dijo, la casa de mi Padre, y en ese momento estaba reconociendo que era hijo de Dios, la casa de mi Padre es casa de oración y lo sacó porque Él tenía autoridad.
Nosotros también podemos ver en este capítulo, en el 2, que por su autoridad nosotros podemos creer en Él. Él tiene autoridad no solamente con las personas, sino con el pecado. Puede hacerlo que se vaya de tu vida. También vimos de Jesús y Nicodemo en el capítulo 3. Vimos que Nicodemo era un principal de los judíos, la gente lo tenía con mucha reverencia porque él enseñaba la ley a las personas, pero como ya estaba grande, seguramente como que le dio un poquito de vergüenza ir a preguntarle a Jesús de día, y entonces fue de noche y le preguntó que de parte de quién venía, porque nadie podía hacer las señales que él hacía si no estaba Dios con él. Nicodemo estaba reconociendo que al ver las señales que él hacía, como lo de convertir el agua en vino, él venía de Dios. Nicodemo conocía la ley, y era lo que decíamos hace unos minutos, que cuando Dios mandaba un mensajero había alguna señal que nos hacía saber que él venía de Dios, y Nicodemo sabía esto. Entonces sabemos que nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y en ese momento, ¿te acuerdas qué es lo que Dios le dijo, lo que Jesús le dijo? Que él era necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo fue muy raro para él esto, porque él era un hombre viejo y decía, ¿cómo puedo entrar en la pancita de mi mamá y volver a nacer? Pero Jesús, ¿a qué se refería? A nacer nuevamente, decía, del agua y del Espíritu, de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Necesitamos deshacernos de esa vida vieja que solamente busca agradarnos a nosotros mismos, que solamente busca pecar, y pedirle a Dios un nuevo nacimiento, un nuevo corazón que busque amarlo y agradarlo en todo. Ese es el nuevo nacimiento, cuando le pedimos a Jesús que limpie nuestros pecados y que nos ayude a tener una vida que le agrade, y entonces comenzamos a tener una nueva vida, porque sabes que Él manda su Espíritu a nosotros, y el Espíritu nos ayuda a conocer bien lo que Él nos dice en la Biblia, poder entender lo que Él dice. ¿Recuerdan también la clase que Él es la cura contra la mordedura del pecado? ¿Recuerdan que le dijo a Nicodemo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿se acuerdan? Que el pueblo de Israel estaba siendo mordido por muchas serpientes porque habían estado murmurando contra Dios y contra Moisés, y Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en un asta, y todo el que la viera iba a ser salvo de la mordedura de las serpientes. Y dice Jesús que Jesús mismo iba a ser también levantado en un asta y que todo el que lo viera sería salvo. ¿Y a qué se refería con que lo viera? ¿Tenías que estar ahí? No, es con que tú lo creyeras. Nosotros ya no lo vemos crucificado porque Él vive, Él ya resucitó. Si alguna vez has celebrado la Semana Santa, sabes que está el domingo de resurrección, porque en ese día recordamos que Él ya no está muerto. Ni siquiera la muerte tuvo poder sobre Él, sino que Él la venció. Él vence el pecado, y Él vence a la muerte, y Él regresó con el Padre, y ahora nos ofrece mandar a su Espíritu Santo para que more dentro de nosotros. Por eso es que hablábamos en la clase del templo, que ahora nosotros somos templo del Espíritu y tenemos que mantener nuestro cuerpo, nuestra mente, todo limpio para que el Espíritu more bien ahí. También se acuerdan que vimos que Juan el Bautista le decía a sus discípulos que él era el amigo del esposo, que Jesús es como un esposo que ama tanto a su esposa, que la protege y la cuida, y Jesús nos ama tanto a nosotros que nos quiere proteger y cuidar del pecado. Entonces Juan decía que él era como el amigo del esposo y que él deseaba realmente que todos siguieran a Jesús, y poco a poco se acuerdan del versículo como decía que era necesario que Jesús creciera y que Él menguara, porque su función en la tierra ya había sido cumplida. Ahora tenemos que creer en Jesucristo solamente. Quedamos que Jesús es la única vía al cielo, ¿recuerdas? Entonces nosotros solamente podemos orar a Jesús, orar a Dios, porque solamente en Él tenemos salvación. No hay ninguna otra cosa que podamos creer que pueda salvarnos del pecado o que pueda acercarnos más a Dios. Solamente por medio de Jesucristo podemos tener nuevamente comunión con Él. También en el último capítulo, en el capítulo 4, hablamos de la samaritana. ¿Recuerdan que ella era rechazada? Ella pertenecía a un pueblo rechazado de los judíos, y dentro de su pueblo ella era rechazada porque era una mujer pecadora. Pero Jesús, cuando llegó al pozo y le dijo que le diera de beber, empezó a hablar con ella, ¿recuerdas? Y ella empezó a darse cuenta que este hombre era especial. Y después Jesús mismo le dijo que Él es el Mesías.
Para ella fue súper emocionante porque el Mesías mismo, la persona que la creó, alguien que es santo, estaba hablando con ella que era tan pecadora. Ella pudo sentir el perdón de Dios por sus pecados. Y recuerdan qué fue lo que hizo, fue corriendo a la ciudad y les dijo a todos que había encontrado al Mesías. Y la gente empezó a seguir también a Jesús en ese momento y le dijeron que se quedara con ellos y se quedó 2 días en la ciudad de Sicar, en Samaria. Y después de eso, la clase pasada, vimos que Jesús fue nuevamente a Galilea y encontró a este hombre que le decía que por favor sanara a su hijo porque estaba muy enfermo e iba a morir. Y Jesús se entristeció. ¿Recuerdan qué fue lo que les dijo? Vamos a ver en Juan 4, versículo 48. Entonces Jesús le dijo: si no vierais señales y prodigios, no creeréis. Esto era algo muy triste porque las personas que estaban en Samaria habían creído en las palabras de Jesús y le habían pedido que se quedara con ellos. Pero cuando Jesús regresó a Galilea, las personas estaban buscando señales y milagros para creer en él. Y muchos solamente lo seguían por los milagros. A él les gustaba escucharlo, a veces como hablaba, pero no tenían realmente un interés en tener una relación con Dios. No tenían un interés en que Él perdonara sus pecados. Solamente querían milagros. Y esto tiene que ver un poquito con la clase que vimos también de que Él es el Señor de la mies, de la semilla. Y ahora te pregunto, haciendo este breve repaso que hicimos, ¿cómo quieres tú ser? ¿Quieres ser una persona que cree en Jesús porque Él es el Salvador, porque Él es el Cordero del mundo, porque Él es la vía al cielo, porque Él es el Creador? ¿Todo eso te basta para creer en Jesús? ¿O solamente si necesitas un milagro? A veces no creemos nada en Dios, no queremos saber nada de Él hasta que necesitamos algo, estamos muy preocupados por alguna situación y entonces nos acordamos de Dios y solamente estamos como estas personas buscando un milagro, buscando que responda a nuestras oraciones, pero cuando estamos bien ya no queremos saber nada de Él. Eso es lo que hacían las personas en Galilea, solamente los milagros. Pero ¿qué es lo que Dios dice de esa semilla? La semilla, ¿recuerdas que era la palabra de Dios? La semilla que cae en buena tierra da fruto. ¿Recuerdas que había una semilla que caía entre piedras y no tenía raíz? Y era como las personas que cuando empiezan a tener problemas ya no quieren creer en Jesús, ya están muy absortos en sus problemas y ya no tienen tiempo para Dios. O hay personas que escuchan un poquito la palabra y está bien y se les olvida, y que es como los pájaros que llegaban y se llevaban esa semilla. Y estaba la de la buena tierra, la que caía dentro de buena tierra, y no importa que hubiera piedras alrededor, no importa que hubiera pájaros, no importa que hubiera espinas, porque cayó en buena tierra y sale y da fruto. Y decía a 30, a 60 y a 100 por uno. De una sola ramita daba muchísimo fruto. Y esa es la persona que no importa las circunstancias, que no está buscando que haya milagros para creer en Jesús, sino que realmente escuchando la palabra de Dios sabe que es verdad y sabe que debe de creerla. Nosotros debemos buscar ser como esa buena tierra, que todo lo que escuchamos, todo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy del Evangelio de Juan, realmente lo creamos y sea suficiente para creer en Jesús. ¿Recuerdan el versículo que les dejé la semana pasada que decía Jesús: bienaventurados los que sin ver creyeron? Que nosotros no necesitemos ver una señal o muchos milagros o que contesten justo todo lo que nosotros queremos, sino que sepamos que su palabra es suficiente para creerlo y que realmente veamos cómo el milagro se hace en nuestra vida cuando Él va limpiando nuestros corazones y transformándonos en personas que le agradan. Entonces quiero que estés pensando en eso. Estudia nuevamente Juan del 1 al 4 para que puedas estar viendo todo lo que estudiamos y tú mismo piensa: yo debo de creer en Jesús porque Él dejó tantas enseñanzas, Él demostró que es el Hijo de Dios y no hay otra manera en que podamos ir al Padre cuando tengamos que dejar esta tierra. No hay otra manera en que podamos llegar al cielo con Él si no es por medio de Jesucristo, ¿ok? Quiero que a lo mejor ya te habías memorizado este versículo, pero a manera de repaso lo vamos a dejar para esta semana también. Y está en Juan 20, 31. Dice: pero estas, vamos a leer desde el 30.
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, lo que está en el libro de Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es un versículo precioso porque nos dice la importancia de creer en Jesús, nos dice la importancia de leer la Biblia, que todo lo que se escribió acerca de Jesús es para que podamos creer en Él y que al creer en Él, ¿qué? Que tengamos vida en su nombre, ¿ok? Repasa ese versículo, repasa los capítulos del 1 al 4 de Juan y estate listo para ver de qué es la siguiente clase. Me dio muchísimo gusto estar contigo en estas clases, espero que hayan sido de mucha bendición para ti como lo fueron para mí. Me da mucho gusto también los que han estado haciendo sus tareas y memorizando los versículos. En unos minutos más va a empezar el servicio a las 11, así que alístate, llama a tu familia para que también escuchen el servicio. Vamos a dar gracias a Dios por el Evangelio de Juan. Señor, te damos muchas gracias por este día, gracias por todas las enseñanzas que tú nos diste en Juan. Gracias, Señor, porque dejaste esto para que creamos en ti y para que podamos tener vida eterna, porque tú nos amas y dejaste todo para que podamos conocerte cada vez más. Te pedimos, Señor, que limpies nuestros corazones y que tú también nos des inteligencia para poder seguir estudiando la Biblia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Espero que te haya gustado este repaso, sigue leyendo tu Biblia y nos vemos muy pronto. Bye.